cómo Israel te tenía que alabar por tu justicia perfecta. Ayúdanos, Señor, que nosotros te alabemos por lo que tú eres, no por lo que tú nos das. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer capítulo 32. Es tan bonito que me dijeron, pero ¿por qué no lo leemos todo? Y ese abreboca yo quiero que usted tenga. Vamos a tocar unos temas, unos versículos nomás. ¿Por qué? Porque yo estoy orando para que el Espíritu Santo sea inquietándolo a ustedes, para que ustedes en su casa lo lean. Lo lean detalladamente y experimenten lo que realmente Dios hizo por Israel. Y que usted diga, wow, mire todo lo que Dios hizo por Israel. Y que usted se cuestione como me cuestionó a mí. Wow, Señor, tú hiciste muchas cosas por mí. Tú hiciste demasiadas y estás haciendo muchas cosas por mí. Y yo no puedo ni 5 minutos alabarte, ni glorificarte, ni levantar la mano. ¡Wow! No puedo decir ni alabar, ni inventar una oración diciéndole gracias, Señor, por este día. Los invito a que escuchemos del versículo 1 al 6. Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es él tu Padre que te creó, el que te hizo y te estableció? Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Gracias, Giovanni. La introducción del cántico, la idea principal se desarrolla en todo el cántico. La característica se enfoca en la característica divina de Dios. Dios de Israel es fiel, versículo 4, absolutamente justo, recto, justo, es lo que dice el cántico. Dios es fiel en toda su expresión, pero mire el contraste contra el pueblo. El pueblo era corrupto, manchado, torcido, perverso, loco, ignorante. Versículos 5 al 6. ¿Qué diferencia entre Dios y su pueblo? Muchos van a decir, el hijo se parece a su papá. En esa ocasión el pueblo de Israel no se parecía a Dios. En contraste hoy, el creyente se tiene que parecer ¿a quién? A Cristo. Qué triste el contraste. Hoy muchos cristianos no se parecen a Cristo. ¿Por qué? Porque son seducidos por los falsos ídolos. Lo que pasaba con Israel. Pero miren que en el versículo 7 de 33, el cuerpo del cántico, lo primero que Israel debía hacer era recordar. ¿Qué? Versículo 7, Giovanni, ¿me colaboras? Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Mire que el cuerpo
le dice a Israel, acuérdate de los tiempos antiguos. Y es importante, esta es la primera vez y la última de este libro que ya no se va a mencionar, recuerda que tú tienes que vivir para Dios. Le dijo mucho Moisés a ellos en todo el campamento. Como hoy, recuerda tu testimonio, eres hijo de Dios, recuerda que tú eres diferente. Pero a muchos no le importa. Yo vivo mi vida como quiera, ¿sí? Y tienes que decir que es Dios tu Señor. Bueno, eso es lo que más o menos está diciendo acá. La primera, acuérdate, la primera vez que ellos se tenían que acordar, y ellos tienen que traer a memoria 3 cosas importantes. Veamos el versículo 8 y 9, que es la primera parte muy importante que no tenían que olvidar. ¿Qué nos dice Joab? 8 y 9. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. La primero que tenían que recordar ellos era que la elección de Dios por ellos. Dios los nombró su pueblo. Dios los apartó para ellos. No tenían que olvidar eso. No tenían que olvidar quién era ante Dios su pueblo. La segunda está en el versículo 10 al 12, que lo van a leer ustedes en su casa, el éxodo. No olviden el éxodo, la esclavitud en Egipto. Fue Dios fiel a cuidarlo en el desierto. Miren que cuando ustedes estuvieron en el éxodo, en el desierto, Dios fue fiel en cuidarlos. No olviden eso. También la otra está en el versículo 13 al 14. No olviden la entrada a la tierra prometida. Pero en ese momento no habían entrado, no. Pero cuando ellos entraran y estuvieran en la tierra, no olviden que la entrada fue por Dios, por su misericordia. Cuando estuvieran en la tierra prometida, ese cántico le iba a recordarle a ellos 3 cosas importantes, que eran el pueblo de Dios. Segundo, el cuidado de Dios en el desierto. Y tercero, la entrada a la tierra prometida. Si olvidaban esos hechos, estarían expuestos a caer en tentación y buscar otros dioses. ¡Qué tristeza! Que el pueblo de Dios vio toda la maravilla, todo su esplendor y cayeron tras dioses falsos. Se fueron en pos de dioses falsos. ¡Qué triste! Y este cántico les recordaba a ellos. Es como hoy. ¿De dónde te sacó Dios? Recuerda quién dio la vida por ti, para que tuvieras salvación y vida eterna. Recuerda que tú no vives por lo que tú quieres, tú vives por Dios. Pero se nos olvida. La segunda parte abarca entre los versículos 18, del 15 al 18, y ahí nos dice la causa de Israel de la apostasía. Se apartaron de Dios, viendo tan lindo que era, y se apartaron. La prosperidad de Israel los condujo a la apostasía. Ya estaban en la tierra prometida, están disfrutando todo, y esa prosperidad los llevó a la apostasía. Israel respondió con la bondad de Dios con apostasía. Hoy en día muchos cristianos responden el amor de Cristo ¿con qué? Rechazo, con indiferencia. Ay, ¿yo qué voy a ser? Fanático. Pero si eres fanático de un equipo. ¿Y sabe lo que quiere decir fanático? Un fanático la vida por su ideal.
Entonces, cuando dicen yo soy hincha o fanático de tal equipo, ¿usted da la vida por ese equipo? ¿Usted se muere por ese equipo? Qué triste. Yo ni jugando haría eso. Porque el que dio la vida por mí fue Cristo. Pero muchos ni siquiera por chiste lo hice. Sí, yo por chiste doy la vida por Cristo, por mi equipo, pero por Cristo no es capaz de dar su vida, ni su imagen, ni eso, porque ay, qué pena, me están cuestionando. Pero bueno, la apostasía de Israel fue porque estuvieron en tanta prosperidad, se olvidaron de quién eran y lo que Dios había hecho por ellos. Hoy muchos se apartan de los caminos de Dios porque se les olvida quién dio la vida por ellos, Cristo. Piensan que es una religión y dicen, ay, ya no conseguí eso o me pasó eso, ¿para qué vivo? No tengo objetivo, ¿a qué vengo a la iglesia? Se le olvidó quién te sacó de la esclavitud. Pero, ven, aquí en versículo 18, leámoslo. ¿Qué dice? De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Desprecio a la roca que te creó. Acá, de la roca que te creó te olvidaste. Dicen que es Dios. Pero también refleja un pasaje que la roca es Cristo. Y se le olvidaron quién lo haya creado. En el versículo 19 al 33 encontramos la reacción divina a la rebeldía de su pueblo. Algunos llaman este pasaje la sentencia de Dios. Después de que la nación falló y fue culpable de apostasía, el castigo general se desarrolla entre los versículos 19 del 19 al 27. Juicio Dios sobre Israel. Dios amaba a su pueblo, o lo ama, pero también va a haber juicio. La decisión de Dios cuando Israel se apartó del castigo fue su ira y esconder su rostro. Y el versículo 21 lo están viviendo los israelitas. ¿Por qué? Vamos al 21. ¿Qué dice? Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Mire que ese versículo era futuro. Y le está diciendo a ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, con Dios es falso. ¿Y qué más? Y me provocaron a ira con sus ídolos. Yo lo haré mover a ellos con celos, con un pueblo que no ¿qué? ¿Y ese quiénes somos? Nosotros los gentiles. Dios cogió al pueblo de Israel y los provocó a celos con un pueblo que no es su pueblo, y somos los gentiles. Pero de ahí dice eso tan bello, la disciplina especial en los versículos 23 al 33, pero en los últimos versículos Dios, más que todo en el 28 al 33, Dios se pinta a Dios razonando con Israel y diciéndole, por favor, denle razón, vuelvan a los caminos. Es extraño no ver a Dios suplicar, pero ese contexto más o menos, o ese pensamiento es pensamiento de hombre, para que nosotros entendiéramos. La acusación de ser un pueblo insensato. ¿Cómo hubiera sido insensato este pueblo que diciendo nosotros conquistamos la tierra prometida?
Esa insensatez de ese pueblo fue tan grande que como hubieran ellos podido llegar a la tierra prometida y derrotar a los enemigos sin la ayuda de Dios. Es como hoy. Muchos son insensatos con Dios. Mire que yo hago bien mire que yo hago bien el trabajo, mire que yo me defiendo, mire que yo hago insensato. Si tú has tenido un encuentro con Cristo, yo te digo insensato. Porque tú sabes quién está hablando por medio tuyo. ¿Quién te usa? Insensato. Dale la gloria a Dios. Es que yo hago las cosas bien, mire cómo hago el trabajo. Insensato. Dale la gloria a Dios. Se te olvidó quién te dio los dones y los talentos. Se te olvidó quién cambió tu vida. Insensato. Pero bueno, hay otra explicación aquí entre el 30 al 31 de los dioses falsos. Ellos ofrecen amargura y maldición y no bendición. Versículo 32 al 33, ¿para qué seguirlos? ¿Para qué seguir a esos dioses falsos que te van a amargar la vida y a que usted esté en maldición? Era lo que estaba diciendo ese cántico. No se rindan a esos dioses falsos, porque esos falsos dioses no te van a ofrecer nada. La conclusión de este cántico está en el 34 al 43. Compasión de Dios y venganza. El mensaje principal es que Dios es justo. Su justicia se manifiesta en dos formas. Él castigará a los enemigos que hicieron daño a su pueblo. Versículo 34, 35, 41 y 42. La venganza es de Dios. Ninguno que ha hecho mal a su pueblo quedará impune. Él es justo en juzgar a los suyos y sacarlo de todo apuro. Él lo ama. Él los ama a ellos si se arrepienten, y lo convertirá y lo restaurará si ellos se arrepienten. En realidad los dioses falsos nunca lo habían ayudado a ellos. La apostasía de Israel consistía en que ellos confiaban en dioses falsos. Hoy hay apostasía de muchos cristianos. Se arrodillan ante alguien que no es Dios. Tienen un mediador ante alguien que no es Jesucristo. El objeto divino de este cántico era castigar a Israel, no destruirlo. Quería llevar a su pueblo a un punto en que entendiera que apartado de Él no hay otro Dios, que sin Él no podían disfrutar la tierra prometida. Ese cántico es algo que ellos tenían que experimentar o ver el poder de Dios. Desafortunadamente Israel no tuvo en cuenta este cántico. Desafortunadamente Israel no tuvo en cuenta a su roca, ni recordó este cántico, ni le puso atención. Un día, sin embargo, estas palabras hablarán a Israel y se volverán a su roca y descubrirán que es Jesucristo al que crucificaron. Un día, sin embargo, estas palabras hablarán a Israel y se volverán a su roca, descubrirán que es Jesucristo al que crucificaron.
Ese cántico le iba a mostrar a Israel quién era Dios. Era como esa alabanza diciéndole, tú eres radical para Cristo. Viva siendo radical. Otra alabanza que hicimos hoy, ¿cuál fue? Tú eres indestructible, Señor, tú siempre vas a estar ahí. ¿Y cuál más? Somos iglesia por ti. Esos cánticos que hacemos acá siempre van dirigidos a lo que es Dios o Jesucristo en nuestras vidas. Ese cántico tiene que motivar a los israelitas a la obediencia, a vivir para Cristo, para Dios. ¿A ustedes qué lo motiva para vivir para Cristo? ¿Una circunstancia mala? ¿Una necesidad? ¿Una enfermedad? ¿Una escasez? ¿Una pérdida de una relación? ¿Eso lo motiva para que usted viva para Cristo? Pero cuando usted esté bien, en prosperidad, se va a olvidar lo que Dios hizo. Es muy fácil. Ese cántico le está recordando a Israel lo que Dios había hecho. Pero usted y yo tenemos algo más que un cántico. Tenemos que la cruz, que nos recuerda quién dio la vida por usted y por mí. La cruz no es un amuleto, no es un amuleto para nosotros. La cruz, si la ven, está vacía, porque Cristo está vivo. Pero la cruz es un recordatorio de esa persona que dio la vida por usted y por mí. Esta cruz nos recuerda que yo no estoy solo. Él está conmigo. La cruz me recuerda su amor. La cruz me recuerda mi condición antes y ahora. Mi condición antes, ¿cuál era? Un pecador, un esclavo del pecado. Esa era la condición de todos nosotros. Ahora mi condición, redimido. Por Él, redimido por Cristo. Pero muchos no entienden esa palabra redimido. Que Él ocupó mi lugar de sacrificio. Por eso vivo. ¡Qué cántico más bonito! La cruz. Yo no vivo o no vivimos una religión. Vivimos una realidad. Cristo nuestro Señor. Moisés puso su corazón en este cántico. Él fue fiel a Dios y al pueblo que amaba. ¿Usted a qué es fiel? ¿A su trabajo? ¿A su esposo? ¿A su esposa? ¿A sus hijos? ¿Cuál es su libro que usted sale corriendo? Y no le importa que llueve, truene, no le importa. Ahí está. Ese, si usted mira y compara su relación con Cristo, si a usted no le importa que llueva, truene, ahí estoy, buscándote, buscando ese alimento espiritual, vas bien. Pero si tu hijo es algo que reemplaza eso, estás a punto de ser apóstata. Créame, porque la comodidad, ¿sabe lo que hace? Aleja
aleja. Y no aleja el pecado, aleja al Hijo de Dios de Dios. La comodidad. Pero muchos no ven eso. Lo hemos experimentado, lo hemos visto, lo hemos estudiado meses. Que Israel entró a la tierra prometida, disfrutó y experimentó todo lo que Dios había hecho, y ellos quisieron, se fueron en pos de dioses falsos. Cristo dio su vida por usted y por mí, pero muchos se van tras dioses falsos hoy en día. Muchos se van siendo apóstatas. ¿Y sabes lo que dice? Venga, ¿qué entienden con la palabra apostasía? Dime. Negar. ¿Cuál? Traición. ¿Qué más? Porque ese término me parece hasta ahorita, qué pena. Desobediencia. Volverse atrás. Apartarse. Cambiar. Negar. Wow, eso sí estuvo, negar su fe. Muchos son apóstatas en el trabajo, en el estudio, en Transmilenio, porque niegan a Cristo. No nieguen, yo no estoy diciendo no nieguen la religión cristiana, no nieguen a Cristo, no lo nieguen con su forma de vivir. No tenemos un cántico para recordar lo que Cristo ha hecho. Tenemos algo mejor, la cruz, que nos recuerda nuestra antigua condenación, muerte. Nos recuerda que usted y yo somos redimidos por Cristo, no por lo que usted hizo, sino por fe en Él. ¿Estamos viviendo para Él? ¿Estamos mostrando realmente a Cristo o somos los futuros apóstatas de estos tiempos? Porque en estos tiempos dicen lo que saben, que han estudiado Apocalipsis y Daniel, que se va a levantar más apostasía en los últimos tiempos, porque van a seguir dioses falsos. Y se está comenzando. Hoy en día está siguiendo. Si no, vean las noticias muy tristes del Evangelio, que ya están siendo pastores gays, ya están avalando la Biblia gay y quitaron parte de la Biblia que Dios creó, hombre y mujer, ya no, Dios creó la creación. Qué triste. Y eso es apostasía. Pero muchos no ven eso. Como no me toca, como mi familia está bien, Dios quiera que siga así. Señor, te damos muchas gracias por ese estudio. Ayúdanos, Señor, a